Muy buenas tardes. Hoy de nuevo con ustedes para conversar. Quisiera conversar sobre un tema que para mí es de suma importancia porque a la larga estamos hablando del desarrollo humano de las personas, de los ciudadanos guatemaltecos y sobre todo del desarrollo del país. Si no hay un desarrollo humano, nunca vamos a tener un desarrollo económico. Esto se debe, y quiero empezar a hablar del tema, sobre una publicación que se hizo de parte de UNESCO, donde identifica la calidad educativa de los distintos países de América Latina. Hace muchos años Guatemala decía, bueno, todavía Haití está abajo nuestro. Quiero contarles que somos el peor país de Latinoamérica en cuanto a calidad educativa. Hasta Haití nos ganó. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque el Ministerio de Educación es el que más recursos económicos recibe de parte del presupuesto del Estado de todos los ministerios que existen en el Ejecutivo. Por años, los educadores peleamos que se llegara a un presupuesto acorde a las necesidades y claro, en ese momento el presupuesto de educación era muy por debajo del actual. Hace 10 años el presupuesto empezó a subir de una manera increíble. Y como les repito, hoy es el presupuesto más alto de cualquier ministerio. Entonces viene la pregunta, si hemos tenido más dinero, ¿por qué nuestras escuelas están paupérrimas? ¿Por qué no hay libros para los alumnos? ¿Por qué hay hacinamiento en las aulas? A pesar de que hay una ley que dice que solo debe de haber 35 estudiantes en un aula y un maestro para esas 35, tenemos aulas de 40, 50 y 60 alumnos, pero el presupuesto es altísimo. No hay mobiliario, no tienen pizarrones, no tienen lo básico, las escuelas no tienen agua. Por eso no van a poder regresar después de pandemia, porque no pueden cubrir los protocolos de bioseguridad. Entonces, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación? Y les voy a dar una arista del problema que se vive ahí. Y se llama Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Mineduc y los sindicatos proponente, firmante y adherentes de trabajadores y trabajadores de dicho ministerio. Sí, la ley de educación es muy clara y dice que el centro del sistema educativo debe ser el estudiante. Mas, sin embargo, en este ministerio el centro no es el estudiante. El centro es el maestro. A ellos se les va el dinero. Y quiero también decirles que estas negociaciones siempre han sido obscuras. Llegando el colmo el año pasado, tanto el ministerio como el sindicato a decir que era un pacto que no se podía dar a conocer porque debería de ser secreto. Según la Constitución, esto no puede ser. Solo el Ministerio de la Defensa, por seguridad nacional, tiene secretividad en algunos de sus documentos. Todo lo demás debe de ser expuesto a la ciudadanía. Como no se nos quiso dar copia del Ministerio de Educación a nosotros los diputados que lo pedimos, empezamos a rastrear cuál era esa secretividad. Y por supuesto nos tuvimos que ir al Ministerio de Trabajo, porque existe un código de trabajo donde especifica claramente cuáles son las normas que debe de cumplirse para hacer un pacto colectivo entre partes. No importa si es un pacto colectivo del Estado o un pacto colectivo de una empresa privada.
quiero contarles que la mayoría de esos pasos no se cumplió, porque el Ministerio de Trabajo, para poder llevar a cabo, tiene que demostrar, en primer lugar, el número de afiliados que tiene el sindicato que está proponiendo el pacto. Y desde hace varios años, el sindicato no ha presentado listados de afiliados. Luego no se ha hecho una depuración como también lo manda la ley. No se conoce. Y el Ministerio de Educación, antes de iniciar con cualquier negociación, debió haber tenido a la vista toda la información que el Ministerio de Trabajo debió de trasladarle. Llegamos a la asamblea, que la hicieron tardía porque fue posterior al inicio de los tratos. Y por supuesto, por la pandemia, lo hicieron vía Zoom. ¿Cómo es posible que si ellos dicen tener más de 50,000 afiliados en toda la República, a dicha asamblea solo asistieron 80 maestros? No hay representatividad. ¿Cómo se puede aceptar? Pero eso es en la parte legal. Ahora yo quiero hablar de lo que lleva este pacto colectivo. Este pacto colectivo lleva aumentos de nuevo a los salarios de los docentes. Claro que un docente debe ganar bien, como todos los guatemaltecos. Pero para que los salarios suban en el país tiene que haber un desarrollo humano, un desarrollo económico. Mas, sin embargo, seguimos en rojo en educación. ¿Cómo vamos a desarrollar el país? No hay un nivel entre lo que se les da y lo que se recibe. Las pruebas estandarizadas, de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero las pruebas estandarizadas muestran todos los años un menor nivel en lo que es la lectura, la escritura y las matemáticas. Entonces vamos a profesionalizar a nuestros maestros. En el 2012, y fue en el primer pacto colectivo, inició el programa PADEP, donde el Ministerio de Educación hace un convenio con la Universidad de San Carlos, en este caso con el profesorado, con la Escuela de Profesores de la AFPEM, y entonces ellos van a capacitar a los maestros en servicio. Empieza con un diplomado, luego sigue con un profesorado y van por una licenciatura. Pero no queda más que tomar cuáles son las sumas que deben y tienen esas carreras y nos podemos dar cuenta que no cumplen con lo necesario para una licenciatura y para un profesorado. Otro tremendo problema es que nunca ha sido evaluado después de casi 12 años este programa. No sabemos si realmente los maestros que se han preparado en el PADEP llevan a los niños a una calidad educativa. Nunca se ha evaluado. En el siguiente pacto colectivo ya va lo de la mesa FID. En pactos colectivos, ¿por qué no se deja, como fue en el pasado, que el ministerio decidía quién iba a capacitar a sus maestros? ¿O por qué no se hace algo realmente académico, serio, en las escuelas normales? No. Los fondos del Ministerio de Educación, que se ha ido incrementando año con año, van a parar muchas veces en manos de otras instituciones, como en este caso la Universidad de San Carlos. Tenemos ahora también el PADEP y la mesa FID. Aquellos jóvenes que fueron engañados, a los cuales se les ofreció que si seguían un bachillerato en educación, el Estado les iba a dar becas
en la Universidad de San Carlos para sacar sus profesorados. Pero además se les ofreció que cuando salieran graduados inmediatamente iban a tener un contrato de maestros en las escuelas del Estado bajo el renglón 011. 8 cortes han salido. Ningún joven ha sido contratado. Eso no lo dice el pacto colectivo, pero sí apaña el pago a la universidad. La Universidad de San Carlos le cobra a un estudiante común 100 quetzales al año para que estudie en sus aulas. El Ministerio de Educación paga 8.800 quetzales al año por cada estudiante que va a hacer la carrera de profesorado que previo tiene su bachillerato. No hay una relación. ¿Por qué 100 y por qué 8.800? Los problemas siguen. Y cuando uno entra, ingresa en ese nube, se da cuenta de que no hay claridad en el manejo de los fondos. Por eso no alcanza el presupuesto. Pero ahora viene otro pacto colectivo que también trae aumentos a los salarios de los maestros. Trae aumentos que tampoco dignifican a un maestro. Porque más digno sería un maestro si trabajara en una escuela donde tiene pupitres, donde tiene pizarrones, donde a su cargo tiene a lo máximo 35 niños y donde tienen todos los elementos e instrumentos necesarios para aprender. Y ahora, como sorpresa en el pacto colectivo, también protege el seguro escolar. Cuestionado por todos nosotros los diputados. Cuestionado porque ha sido ineficiente. Cuestionado porque no es una necesidad. Cuestionado porque son 380 millones de quetzales al año que realmente se tiran a la basura. Por eso no alcanza el dinero, porque se despilfarra. ¿Y cómo se protegen? Con pactos colectivos. Guatemaltecos, es hora que despertemos. Si nuestros niños no son educados, nunca vamos a ser el país democrático que se pide. Nunca vamos a tener jóvenes con un criterio, con un pensamiento crítico, capaces de elegir entre el bien y el mal, capaces de saber que los espera un trabajo porque van preparados. Y después de la pandemia, quiero decirles que la calidad educativa da miedo. Vamos a tener niños entrando a 3er grado de primaria que no reconocen las letras. Vamos a tener jóvenes entrando al diversificado, habiendo pasado de noche toda la educación media. No más despilfarros en educación. Busquemos realmente una oportunidad para nuestros jóvenes y niños, que no sea migrar a Estados Unidos. Es hora que hablemos. Necesita saber usted la verdad. Buenas tardes.